Amén. Tobaraba. Baruch Hashem. Continuamos entonces con lo que es en este mes nuevo, en esta luna nueva de Adar, ¿verdad? Que el Eterno nos permite vivir. Tenemos lo que es la enseñanza, que este mes, este nombre proviene del acadio y significa granero, nublado, labor del campo y trilla. Cuando nosotros hablamos de trilla, nos estamos refiriendo a lo que viene a ser trillar, separar lo que es el trigo de la paja. En el momento en que nosotros hacemos eso, bueno, nosotros no lo hacemos, sino Adonai lo hace. Nosotros sabemos que Yeshua es el trigo que cayó a lo que es, muere. ¿Para qué? Para que otros trigos germinen. Entonces nosotros somos trigos, porque provenimos del trigo, del gen principal, que es Yeshua, Hamashiach, y por ello nosotros somos trigos. ¿Qué? Esos trigos, al momento que se trilla, al momento que se separa lo que es la paja del trigo, hay diferentes maneras en las que se efectúa esto. Una de ellas es, se toma una tela, otra persona la sostiene por el otro extremo y de las dos puntas se levanta lo que es la tela para que el trigo, para que el viento saque la basura, que saque la paja. Esa es una de las maneras en que se trilla, en que se separa lo que es la paja del trigo. Sabemos nosotros que el viento nos representa lo que es el Ruach HaKodesh. Entonces, cuando el viento sopla, cuando la palabra del Eterno sopla, entonces nosotros tenemos de dos: o mantenernos, porque a veces la exhortación es fuerte. Y precisamente los discípulos dijeron, y algunos dijeron, ¿quién va a soportar esta palabra? Pero dijo Yeshua, ¿también ustedes se quieren ir? Y entonces Kefa le dice a Yeshua, Señor, solamente tú tienes palabras de vida plena. Entonces, en el momento en que este viento, esta palabra llega, se va lo que no debe de estar. También otra forma de trillar es con una especie de, como si fuera manta de cielo, pero de metal, y entonces como un tipo mosquitero, y entonces en ese se mueve, hay movimiento, y en ese movimiento se cae la paja y se queda el trigo. Otra forma que hay de trillar es a través de un burro, una como tipo carreta, donde se va apachurrando, el burro va pisando lo que es el trigo, y de esta manera el trigo es pisado, es apachurrado, se puede decir con mucho peso. Y otra forma es de trillar, es golpeando al trigo. Se hace lo que es la montañita de trigo, se acuesta la montañita y con algo de palo de madera se da el golpe fuerte. ¿Para qué? Para poder trillar, para poder separar la paja de trigo. Hay varias formas de trillar y estas son. ¿Qué nos está hablando esto? Que cuando se separa la paja del trigo, puede doler,
pero los que seamos trigo vamos a permanecer. Y los que sean paja se van a ir. Porque tiene que ser así. Adonai o Yeshua HaMashiach como trigo, entonces él es nuestro hermano primogénito. Y por ello nosotros como hermanos también somos trigo. Entonces, de esta manera, tenemos que saber que este mes de Adar es, en cierta manera, como un tipo de separación, como un tipo de juicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a entrar a la fiesta de Pesaj, a la primer subida a Jerusalén. Entonces, todo está en un proceso y por ello tenemos nosotros, como leales de Adonai, mantenernos y prepararnos para cualquier situación, saber que es parte de, y tenemos que continuar sostenidos por Él en su mano poderosa, porque solamente sostenidos por Él podremos vencer y podremos continuar. ¿Por qué? Porque cuando el Eterno va a hacer el pan con el trigo, ¿qué pasa con el trigo? El trigo, después de que se limpia, se machaca con una piedra, se apachurra fuertemente para convertirlo en harina. Entonces, muchos trigos al mismo tiempo son machacados con esa roca. ¿Quién es la roca? Yeshua es la roca. Yeshua permite que seamos machacados con la piedra. ¿Para qué? Para formar la harina. Esa harina que junto con el agua, junto con la palabra, junto con tantito aceite, que es el Ruach HaKodesh, se hace un pan. Y se hace un pan de vida. Porque nosotros somos parte del cuerpo de Yeshua. Y por ello somos pan de vida también. Porque somos su cuerpo. Entonces, por ello es necesario que nosotros nos mantengamos con la mira. ¿Con la mira de qué? De que pase lo que pase, nada nos va a separar del amor de Yahweh. Nada. Porque el amor es decisión, no es un sentimiento. No es siento bonito, hoy te quiero y te doy. No te quiero y ya no te doy, ¿no? La decisión es yo te amo y aunque esté enojado contigo, te voy a dar. Porque es como los hijos con los padres, los padres con los hijos. De repente a lo mejor un hijo no obedece, pero no por eso su padre no le va a dar de comer o no lo va a sustentar. Es igual. El Eterno nos ha llamado a tener una relación de pareja, de novia, para luego ser esposa. Y aquella esposa tiene que madurar, tiene que dejar de ser niña, crecer e ir tomando cada vez a través de la vida, las situaciones de la vida van formando a esa mujer que Adonai quiere para sí. Entonces, vemos que el amor o la caridad, ¿verdad? Dice, ¿de qué nos sirve tener o dar todos nuestros bienes, hacer todas las cosas buenas, las bondades que pudiera haber, habidas y por haber, si no tenemos amor? Somos como címbalo que suena nada más.
Por eso, lo que va a permanecer, la fe y la esperanza van a pasar, porque va a llegar el momento en que cada promesa, cada profecía que está escrita se va a cumplir, como aquellas que ya se han cumplido. Entonces nosotros va a llegar el momento en que solamente nos va a quedar el amor, porque ya no va a haber quizás nada que esperar o casi nada. Estamos en la preparación en el compromiso y preparación en el tiempo para poder tomar nupcias con Yeshua, si somos la esposa. En el tiempo es preciso. El tiempo es cada vez más corto y por eso necesitamos aprovecharlo en nosotros, en nuestra relación con Adonai. ¿En qué manera? En poderlo conocer, para poderlo amar. Decidir amar al Eterno y decirle a Adonai, yo te amo y estoy contigo en las buenas y en las malas. Ese es un amor verdadero. Cuando una pareja va pasando el tiempo y ya no hay mariposas en el estómago, lo que los reúne, lo que los sigue manteniendo unidos, es precisamente aquel conocimiento de aquella persona con la que están. Ya se saben las virtudes y las fallas, pero se decide estar con esa persona. Es una convicción. Entonces, cuando nosotros vemos que pasan cosas en nuestra vida y de repente nos cansamos y de repente nos desesperamos, es precisamente cuando aquello a que vamos a poder llegar a destino, hasta la meta, si nosotros tenemos el amor. Porque ese amor, esa decisión que hemos tomado, no nos va a separar del Eterno. Ese amor verdadero. No es un amor superficial, porque ya pasaron las mariposas. Ya estamos conociendo al Eterno más y vemos que el hecho de estar en Él no significa que no vamos a tener problemas. Significa que vamos a tener problemas, pero a pesar de esos problemas, vamos a continuar con Él. Porque lo hemos decidido en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra alma, permanecer en Él. Por ello, Adonai desea que nosotros lo amemos, así como Él nos amó primero. Tanto amó Elohim al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida plena. Él nos amó desde antes de conocerlo nosotros a Él. Él hizo ese sacrificio hace más de 2000 años y nosotros ni siquiera estábamos en proyecto. Pero Él nos amó primero, Él decidió primero por nosotros. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí, porque hemos decidido y que esa decisión continúe por siempre. Que nada ni nadie nos arrebate ese amor que el Eterno desea que nosotros tengamos y que ha germinado en nuestro corazón. Que se mantenga por siempre. Así también nosotros, una vez amando al Eterno, vamos a poder manifestar el amor verdadero. Porque si el Eterno es amor
y nosotros no amamos, no podemos decir que hemos conocido a Adonai. Seríamos mentirosos. Porque aquel que ha conocido a Adonai sabe y conoce el amor, entonces puede amar a otros. Entonces, ese amor que nosotros nos tengamos entre nosotros nos va a diferenciar de los demás. Decía Yeshua, en esto conocerán que vosotros sois mis discípulos, si se tienen amor entre ustedes mismos. Entonces, ese amor es una característica importante en el pueblo de Adonai, en aquellos leales que han decidido por él, porque han sabido amar y por ello son amor, y ese amor lo saben transmitir a otros. Y otros ven la diferencia y dicen, ¿dónde estás tú reuniéndote? ¿O qué es lo que haces tú? ¿Qué religión tienes? Porque ellos ven algo diferente en ti. Y por ello preguntan. Entonces, cuando nosotros en este desierto que estamos pasando, tenemos nosotros continuamente situaciones, retos, desafíos por vencer. Y esto es precisamente porque el Eterno nos ha atraído y es un privilegio que haya sido así. ¿Por qué? Porque a través de esas situaciones difíciles está formando aquellos hombres y mujeres que van a reinar con Yeshua y van a juzgar a los ángeles. No es cualquier cosa reinar, no es cualquier cosa juzgar, y menos a los ángeles. Pero por ello, el Eterno está con nosotros cada día, permitiendo esas situaciones para poder decidir y ver si esto me va a apartar del amor del Eterno. Si esto que acaba de pasar va a ser suficiente para que yo me aleje de él y voltee para otro lado y diga, esos pastos se ven más verdes que estos. O aquella persona que no cree en Adonai, que no celebra Shabbat, que es un libertino y que ni siquiera lee la Biblia, está mejor que yo. Hay que recordar que el Eterno empieza por su casa como buen juez y después va a llegar con los demás. Y es un privilegio que nosotros tengamos que ser en este momento perfeccionados para poder llegar a ser también, para poder llegar a ser perfectos y poder llegar a ser esa novia que el Eterno desea, para que llegue a ser su esposa y no nada más una novia, sino una esposa para él. Entonces, nosotros recordamos precisamente el día de hoy a Job. Vemos cómo Job está en esa situación difícil. Su piel tiene gusanos, tiene como algo así, da a entender como que algo como que se está echando a perder en su piel. Y es algo tremendo lo que narra Job. Y pues él en ese momento prácticamente está deseando casi la muerte, ¿no? Pero vemos que después de que él está hablando, se encuentra también con el segundo hombre, con uno de sus amigos que fue a visitarlo, y este precisamente es Bildad. Bildad, veíamos nosotros que es hijo de contención.
disensión, oposición o desacuerdo. Entonces él lo que estaba tratando de decir era que si tú realmente fueras justo, no estarías padeciendo esto. Si de veras te fueras realmente justo a partir de hoy, llegaría a un futuro mucho más esplendoroso. Aquí nosotros vemos que sabemos que el Eterno presumía a Job por ser justo. Sin embargo, vemos el comentario de Bildad y vemos que él de alguna manera está juzgando, ¿verdad? Está juzgando. ¿Qué nos dice esto? Que siempre va a haber juicio. Siempre va a haber juicio. Y aquí estamos viendo que él es un amigo que lo apreciaba y sin embargo está juzgando. Entonces, podemos ver que si Job fue un hombre justo y fue juzgado por su amigo, ¿qué nos podemos esperar nosotros? ¿Qué nos podemos esperar nosotros si Yeshua mismo fue juzgado? Si Yeshua mismo, ¿cómo se burlaban de él cuando estaba dando su vida por nosotros? Entonces, por ello, el esclavo no es mayor que su amo. Si en algún momento nos juzgan, también tenemos que nosotros tomar eso de una manera sabia y que no nos quite el shalom y que no nos separe de Yahweh, que eso es lo más importante. Entonces, aquí nosotros tenemos que recordar precisamente que Adonai, a través de su Ruach HaKodesh, nos está perfeccionando. Él tiene una misión de perfeccionarnos, de presentar a la novia. Como Abraham mandó a su siervo por su novia Rebeca. Y el siervo se la presentó a Yeshua. Y el Ruach HaKodesh tiene, porque sabemos nosotros que el siervo representa al Ruach HaKodesh, al espíritu de santidad. Entonces también el espíritu va a presentar a la novia y tiene que prepararla. Entonces estamos siendo preparados por el Ruach para poder ser presentados. Y entonces, Baruch Hashem, ¿verdad? Baruch Hashem, porque el que dice la palabra que el que quiera servir al Eterno, prepárese para la prueba. Y a quien Adonai ama, él disciplina. Otro texto nos habla que si Adonai, no recuerdo muy bien en este momento, pero dice que si Adonai te ha tomado, él te azota. Él te azota. O sea, ¿por qué? Porque él busca perfeccionarnos. Él espera lo mejor de cada uno de nosotros y no nos va a pedir nada que no podamos dar. Pero sabemos nosotros que el dolor es precisamente lo que saca lo mejor de nosotros. El momento difícil, el reto, el desafío, es lo que saca lo mejor. Cuando nosotros estamos en confort, no nos preocupa nada. Y pues qué bonito. Pero cuando llega el momento difícil, es cuando buscamos a Yahweh, es cuando vemos a ver qué estoy haciendo, en qué estoy fallando, qué debo de hacer para tener mejor mi relación con el Eterno. A veces llegan situaciones difíciles para que nos acordemos de Adonai y que nos pongamos las pilas y hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para poder ser
y manifestar ese reinado que el Eterno ha querido darnos. Ser reyes, sacerdotes y profetas. Entonces tenemos que ejercerlo. ¿Cómo vamos a reinar si no sabemos gobernar nuestras emociones? ¿Cómo vamos a ser sacerdotes si no oramos, si no hablamos con Adonai, si no apartamos un tiempo para hablar con él? ¿Cómo vamos a ser profetas si no escuchamos a Yahweh? Y en el escuchar al Eterno podremos hablar a otros y compartir las verdades de Adonai. Pero para poder hacerlo, necesitamos primero escuchar al Eterno. Si nosotros escuchamos a Adonai, Él nos va a escuchar a nosotros. Porque Adonai se sienta en un trono de justicia. Entonces, por ello es importante que nosotros podamos manifestar o obedecer y poder crecer para Él. Porque tenemos que recordar que estamos en una carrera contra el tiempo. Y el tiempo cada día que pasa se acorta más. Por eso es importante que cada uno revisemos qué estamos haciendo, si estamos poniendo al Eterno en primer lugar sobre todas las cosas, o en qué lugar de nuestra vida lo estamos dejando. Entonces, de esta manera, una de lo que el Eterno nos ha dado como apoyo a través de su Ruach es precisamente eso. El Ruach HaKodesh, que se ha manifestado a través de las lenguas. Cuando Kefa y los discípulos se quedaron en Jerusalén bajo la instrucción de Mashiach para poder recibir el Espíritu, sabemos nosotros que sobre ellos se pusieron lenguas de fuego. Lenguas de fuego estaban sobre ellos y empezaron a hablar diferentes lenguas. Y se convirtieron muchos. Hablaban lenguas que de otros lugares que nunca habían estado, pero las hablaban muy bien. Y todos se asombraban y decían, wow, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué tú hablas mi lengua si tú no eres de allá? Pero sabemos nosotros que era una expresión del Ruach HaKodesh para que se pudiera manifestar a aquellos que no creían. Porque vemos nosotros que las lenguas sirven para aquellos que no creen y la profecía sirve para los que creen. Por eso dice Rab Shaul en la Keila que se hable en lenguas, pero en orden. Uno primero, otro después. ¿Pero qué dice? Pero si hay profecía, de preferencia que se haga. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien habla en lenguas, va a haber otro hermano que va a interpretar las lenguas que habla el primero. Y ya cuando habla el segundo en lenguas, ese mismo hermano va a interpretar las lenguas que habla el segundo. Porque son lenguas que nosotros no entendemos. Solamente nuestro espíritu entiende el mensaje. Y en el momento en que nosotros estamos, por ejemplo, si no hay quien, como dice la escritura, si no hay quien sepa interpretar las lenguas, entonces manejarlo en silencio. ¿Por qué? Porque el Eterno nos ha dado esa capacidad en su Ruach para poder manejarlo en orden. Entonces, por ello, las lenguas sirven para aquel hermano, para que se edifique a sí mismo. Pero, si no hay quien interprete,
Si hay personas que no saben nada del Eterno, pues bueno, puede ser una forma de fe que los atraiga. Pero si hay puros creyentes, entonces, dice Rab Shaul, prefiero decir 5 palabras que se entiendan a muchas lenguas, porque las lenguas edifican al que las habla, pero a los otros no los edifica. Puede ser una señal para creer para otros, pero a los creyentes no. Entonces, por eso es importante anhelar. Si tenemos las lenguas, entonces pedir el don de interpretación de lenguas. Ahora, el hecho de que no tengamos lenguas o hablemos en lenguas no significa que no tengamos el Ruach HaKodesh. Sí lo podemos tener. Algunos lo tenemos, pero no es señal solamente de los que tienen el Ruach HaKodesh. Hay hermanos que no tienen el don de lenguas, sin embargo, tienen otros dones. El don de interpretación de lenguas, el don de discernimiento, y son diferentes tipos de dones que el Eterno da a su cuerpo, precisamente para edificación del mismo. Por ello, todos nos necesitamos. No hay alguien que diga, yo tengo todo. No. Por eso el Eterno da a uno algo, a otro algo y a otro algo. ¿Para qué? Para que como cuerpo nos podamos edificar unos a otros. Como bien decía, si uno tiene salmo, que diga un salmo. Si uno tiene profecía, que diga la profecía. Si no tiene lenguas, que diga las lenguas. Si uno tiene una palabra, exhortación, que la diga. Si, por ejemplo, de repente alguno de los hermanos, hermanas, quieren, por ejemplo, tienen a lo mejor un canto nuevo y quieren compartirlo, lo pueden hacer, por ejemplo, después de lo que es la téfila. Nada más nos avisan, tenemos yo quiero compartir este cántico nuevo que el Eterno me ha dado, quiero compartirlo a la Keila, ¿verdad? Perdón. El Eterno, tengo este agradecimiento que quiero expresar para testimonio, para gloria de Yahweh, delante de la comunidad. Y nos avisan, por favor, y lo hacemos después de la téfila. Todo se puede hacer solamente en orden, porque Adonai es un Elohim de orden, y eso es lo único que él desea. Y todo nos edifica a todos. Por eso somos un cuerpo. Entonces, por eso es importante poder nosotros manejar lo que es esos dones. Como veíamos, el tener lenguas o hablar en lenguas no significa que ya si se habla en lenguas es que tienes el espíritu. No, no necesariamente. Hay diferentes dones. Entonces, vamos a continuar. Bien, vamos a leer lo que es Primera de Corintios 14, 26 y Corintios 14, 29. Y nos dice así. Dice, lo aparté, pero no lo encuentro ahorita, perdón.
A ver, ya lo voy a buscar rápidamente. Primera de Corintios 14, 26 y 29. Una disculpa. Vamos a... Primera de Corintios. Primera de Corintios 14. Doce, 26 y 29. 26 y 29 dice, ¿qué concluir, hermanos? Cuando os reunís, cada cual puede tener un salmo, una instrucción, una revelación, un discurso en lengua, una interpretación, pero que todo sea para edificación. Bien, era lo que estábamos comentando. Vamos a leer ahora el 29. El 29 nos dice, 29 dice, en cuanto a los profetas, hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Eso es algo muy importante. Cuando nosotros hablamos aquí, cuando ser profeta es hablar en nombre de Yahweh. Eso es ser profeta. Yo, por ejemplo, ahorita en este momento estoy hablando en nombre de Yahweh. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy hablando no viene de mí, viene según la escritura. Y la palabra es de Yahweh. La palabra no es mía, es de Yahweh. Yo solamente uso mi voz para hacerla llegar a vosotros. Entonces, cuando yo estoy haciendo esto, vosotros deben de juzgarme a mí. Deben de juzgar si lo que yo hablo es correcto a la escritura o no. Entonces, ¿por qué? Porque es una forma de cuidar al cuerpo. Es una forma de que todos nos estamos cuidando, de que todo se hable conforme a la palabra, y es porque así lo quiere el Eterno. No es una forma de criticar, no. Hermano, fíjate que yo vi que tú hablaste esto, quería preguntarte, o sea, comentarte. Yo veo que la Biblia dice esto, pero no entiendo por qué tú dijiste esto. Ay, por supuesto que se puede hacer eso, preguntar, y si a lo mejor yo no me sé explicar, lo puedo explicar mejor, porque puede ocurrir también. O si a lo mejor yo estoy cometiendo un error, pues yo puedo darme cuenta de mi error y de esta manera poder aprender también. Es por eso que la Keilah no debe de ser un neófito o neófita que no conozca. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros estamos leyendo la escritura en casa. Se comparte la escritura entre semana, perdón, las lecturas, para que y cada quien las vamos leyendo. Cuando llega el Shabbat, ya todos sabemos de qué tratan las lecturas. Y ya podemos nosotros discernir qué es lo que se está hablando, conforme a la palabra de Adonai. Entonces, Baruch Hashem, porque el Eterno nos ha dado al Ruach HaKodesh. ¿Para qué? Para podernos preparar, para podernos perfeccionar, para poder crecer y para poder aprender a amar al Eterno, conociéndolo a través de su palabra. Y de esta manera nosotros mantenernos kadosh.
conociendo lo que al Eterno le gusta, lo que no le gusta, lo que Él desea, porque es el anhelo más grande que podemos tener los seres humanos. Después de tantas cosas que el mundo nos ofrece, lo más valioso que tenemos es a Yahweh. Entonces, Baruch Hashem porque el Eterno nos ha dado su espíritu de santidad y nos permite que nosotros podamos ser usados para ser profetas, para hablar en nombre de Yahweh, lo que es su palabra, y poderla compartir y que otros también la conozcan. Baruch Hashem.